Ahora, en un tema que ustedes saben es de permanente interés de este medio de comunicación en poner en atención, vamos a hablar del tema de la educación, del tema clave, que es la estructura educativa y la situación educativa. Hoy, más tempranito, repasábamos en el mes de mayo, el ministro Trota decía que hasta que no haya vacuna no volverán a clases, el ministro Trota dijo ayer que hay retorno a clases aunque no haya vacuna. Idas y venidas de gente que demuestra, yo diría, muy poco profesionalismo, obviamente nada de ciencia. Agustín Claus es investigador y docente de Flaxo. Agustín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuénteme cómo se establece o se elabora esta proyección que indica que 1,5 millones de estudiantes abandonarían la escuela después de la cuarentena en toda la República Argentina, lo que ya de por sí es una tragedia anunciada. Sí, la intención de empezar a visibilizar las consecuencias que va a traer aparejada la pandemia y la suspensión de la presencialidad en las escuelas apunta a pensar y a tratar de incidir en la propuesta de pensar en la etapa de la pospandemia. La verdad que la estimación surge de utilizar la fuente de información oficial disponible por el Ministerio de Educación de la Nación, que articula tres variables. La primera tiene que ver con el total de alumnos que había previa a la suspensión de la presencialidad, es decir, de formación 2019, incorporando lo que se denomina el abandono interanual, es decir, cuántos de los chicos estaban inscriptos en un año y no pasaron a inscribirse en el otro, y incorpora un porcentaje que se denomina como frecuencia de vinculación entre los docentes y las familias con estudiantes que surge de la evaluación de la continuidad pedagógica. La verdad que esa articulación de las distintas variables a través de la fuente oficial nos arroja que el riesgo de abandono escolar en Argentina, para las 24 jurisdicciones provinciales, ascendería a 1,5 millones de estudiantes de la modalidad de educación común. Ajá. Ahora, en este esquema han pasado cosas, la verdad que muy desafortunadas. Tengo testimonios de directores y docentes que dicen que a partir del mismo momento en que se dijo que este año no iba a haber repitentes, cientos, quizás miles, de jóvenes abandonaron las clases por Zoom, digamos, por utilizar una expresión que todos conocen. Bueno, ahí aparecen varios elementos, ¿no? Familia, una cantidad de cuestiones. Pero ya el tema de terminar el secundario viene siendo un problema de más de 20 años en la Argentina. Esto evidentemente lo agrava notablemente, ¿no? Sí, hay que pensar que la pandemia agarra un sistema educativo muy complejo con algunos déficits estructurales y también con cuestiones de desigualdad socioeconómica, tanto en los hogares como en la disponibilidad de los recursos de muchos docentes. Nos parece que es importante destacar, en primer lugar, digamos, la cuestión de la respuesta que tuvo la comunidad educativa, los docentes, los auxiliares, con el esfuerzo realizado para garantizar ese vínculo con los estudiantes, pero en esta instancia en el cual, ya pensando en el próximo año y en la transición a este modelo de educación híbrida, parece que ahí faltan, digamos, la implementación de políticas de Estado, en el sentido de que el Estado garantice con condiciones, con prioridad de recursos para políticas, como por ejemplo vos mencionabas muy bien, la cuestión de la secundaria. La verdad que cuando uno empieza a profundizar en el impacto que generaría el abandono escolar en el ciclo superior, es decir, los alumnos que están en la terminalidad de la escuela secundaria, ahí la profundización sería algo mayor. Por eso nos parece importante que se impulsen políticas destinadas, por un lado, al acompañamiento de las trayectorias escolares, por otro lado, a la revinculación de esos estudiantes y que haya posibilidad de recursos que le permitan a los estudiantes la finalización del nivel, sobre todo secundaria, es un nivel con déficit en el egreso y la promoción de la terminalidad del nivel. Claro. Ahora, decime en cuanto a lo que, bueno, en este trabajo observabas y demás, acá se viene un desafío enorme porque, por supuesto, están los que tienen el entusiasmo de estudiar, ¿no? Tomo el ejemplo que seguramente lo viste, de una chiquita en Córdoba que se subía a un monte para tener conectividad en el WhatsApp para poder estudiar
una bombero voluntaria que en el medio del trabajo de los incendios también en Córdoba da un examen para poder terminar una carrera terciaria. Por supuesto que siempre va a haber un núcleo que tiene la identidad, la pasión, pero bueno, el tema es cómo llegar al resto, al promedio. ¿Cómo crees que se debería hacer para recuperar lo que ya inexorablemente aparece como perdido este año? Y bueno, ahí es un poco reforzando lo que te comentaba anteriormente. Me parece que la cuestión de impulsar políticas de Estado que permitan en el mediano plazo, es decir, de cara al próximo año, al otro año, 2022, también generar esas instancias de condiciones sobre las cuales los estudiantes puedan ejercer su derecho. Uno entiende estas situaciones individuales, pero vale la pena recordar que la educación secundaria en Argentina, en nuestro país, es obligatoria, con lo cual el Estado tiene que garantizar las condiciones, tanto de los docentes para enseñar como de los alumnos para aprender. Me parece que en este año de transición ha quedado muy en evidente la responsabilidad de los distintos actores, que siempre es complejo el sistema educativo por la multiplicidad de actores que operan, pero digamos en esta instancia es clave que el Estado empiece a implementar políticas. Digamos, los gobiernos han implementado respuestas entre la improvisación y la urgencia, y ahora lo que resta son políticas de Estado, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. El asunto es quién y con qué cabeza y con qué visión las va a impulsar, ¿no? Y bueno, ahí hay un ámbito que se llama el Consejo Federal de Educación, que nos parece que es un ámbito propicio para los acuerdos, y también es importante destacar que la educación está descentralizada en las jurisdicciones provinciales, y la verdad que ahí los gobiernos provinciales han puesto tripa, corazón y respuesta, y también lo que estaría necesitándose es impulsar estos acuerdos, más que nada a nivel nacional, ¿no? Que es donde hay mayor disponibilidad de recursos que en definitiva permiten implementar las políticas. Entonces ahí es donde estamos viendo que sería importante empezar a orientar esas respuestas que van a empezar a implementarse. Claro. Sí, bueno, para mí todo esto en estos años ha desarrollado un fuerte talón de Aquiles, que es la fuerte ideología de las organizaciones gremiales, ¿no? Que en algunos casos se han apoderado literalmente del manejo de las estructuras educativas en las provincias. Sí, bueno, ahí habría que ver situación particular en cada una. También es cierto que las organizaciones gremiales, en buena parte de los casos, entre la defensa de las condiciones laborales y sobre todo la responsabilidad como actor del sistema educativo, han apoyado la continuidad pedagógica en ese sentido. Obviamente hay situaciones particulares, se cruza lo político, se cruza lo ideológico, pero es un actor importante en el sistema, y eso ha quedado demostrado, por lo menos en la apertura democrática en el cogobierno. Es un actor importante. No, claro, sí, bueno, pero hay que ponerlo de relieve y hay que exigirle responsabilidades a la altura de la hora, ¿no? Porque Sí, totalmente. las cosas Sí, no sí, pueden quedar totalmente. solamente en que estamos discutiendo el salario, que, a ver, sinceramente en la Argentina creo que ha quedado a la vista con el tema del COVID, ¿no? Hay que sentarse a definir en el marco de los presupuestos y el uso de los fondos públicos cómo se resignifica el salario de los actores de los sistemas públicos, porque cualquier sector que uno tome, los salarios se han vuelto de indignidad y esto después termina prohijando prácticamente cualquier cosa, ¿no? Sí, totalmente. Uno de los, digamos, aspectos de mi trayectoria, de investigación, en docencia y en formulación de políticas es el financiamiento educativo. Y cuando uno ve la estructura de los presupuestos, como vos bien mencionabas, la verdad que en las provincias está concentrado en lo que se llama salarios docentes, digamos, en la masa salarial. Y también cuando uno después indaga en los niveles salariales, la verdad es que han estado bajos, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, con la pérdida del poder adquisitivo. Y una de las estrategias que nos parece importante es, en función de la transición de cara al regreso a la presencialidad, o incluso en el reconocimiento de la transición a lo largo de este año, como se hizo también en otros sectores de sanidad, de seguridad y demás, es importante que la educación se reconozca en términos del accionar que ha venido teniendo
en defensa de la educación, y que obviamente la cuestión salarial tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sí. Además porque quitaría de en medio lo que termina siendo el único motivo de disputa y podría enfocarse de una vez por todas la discusión en lo que hay que verdaderamente llevar al centro de la escena, que es los programas, la calidad, el tiempo dedicado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. En eso apuntaba cuando argumentaba de las condiciones, digamos, ¿no? Uno piensa que a veces lo educativo es solamente el factor docente, que obviamente el trabajo docente es irreemplazable, y también la pandemia lo ha dejado en evidencia, pero también ha puesto sobre el tapete las condiciones, ¿no?, que tenemos en las instituciones, la falta de equipamiento informático, la falta de conectividad, sí, las cuestiones de condiciones edilicias, de infraestructura escolar, de mobiliario escolar. Hay muchos déficits que incluso sería una buena oportunidad para empezar a plantear la estrategia de la resolución. No se va a resolver de un año al otro, pero por lo menos empezar a plantear el camino de la recuperación para establecer las mejores condiciones, sobre todo pensando en el regreso presencial de las instituciones, ¿no?, por parte de los docentes y de los alumnos. Absolutamente. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Buena jornada, muy amable. No, buen día. Bueno, seguimos en un instante, estamos en la 99.9 en el desarrollo de la información.